Estados Unidos mexicanos, 29 de diciembre de 2025. Hoy nos vamos a clavar en el eterno estira y afloja entre el poder del Estado y los derechos de la gente. Y lo haremos viendo tres historias muy concretas, desde multas municipales por cantar canciones con groserías hasta las nuevas reglas para evitar que los políticos se hagan autopromoción con nuestro dinero y una batalla comercial por el aluminio que llega a nuestras casas. Vamos a empezar con algo que le puede pasar a cualquiera. Una multa, pero no una multa de tránsito. La Suprema Corte de Justicia acaba de analizar las leyes de ingresos de varios municipios de Oaxaca y encontró unas verdaderas joyas. Sanciones por conceptos tan vagos como faltas a la moral. Exacto. O sea, imagina que en la ley de tu municipio dice que te pueden multar por faltas a la moral en la vía pública, o por escandalizar, o, y esta es mi favorita, por cantar canciones que contengan palabras altisonantes. Cantar. En la calle. Sí, y el problema que señala la Corte no es si está bien o mal cantar groserías, sino la falta total de precisión. Esto choca de frente con un principio legal clave que se llama taxatividad. Taxatividad. Suena muy técnico. Pero la idea es súper simple. La ley tiene que decirte con peras y manzanas qué conducta está prohibida. No puede dejarlo a la imaginación. Ah, ya. Si la norma es ambigua, le estás dando a la autoridad, al policía de la esquina, un poder enorme y completamente subjetivo para decidir en el momento qué es inmoral o qué es escandaloso. O sea que el verdadero peligro de una ley que solo dice prohibido faltar a la moral no es la multa en sí, No. sino que le das un cheque en blanco a cualquier autoridad para que decida, según su criterio del momento, si la playera que traes, la música que escuchas o hasta el chiste que contaste le parece inmoral. Es una herramienta de control perfecta. Has dado en el clavo. Es el camino directo a la arbitrariedad. Pero la Corte va un paso más allá. Argumenta que estas normas no solo generan inseguridad jurídica, tienen un impacto brutal en la libertad de expresión. ¿Cómo? Por un lado, son un arma perfecta para silenciar discursos que simplemente le incomodan al alcalde en turno. Y por otro, y esto es más sutil, generan un efecto disuasorio. El efecto disuasorio es como el miedo a hablar. Precisamente. La gente, por temor a ser multada bajo un criterio tan vago, pues prefiere autocensurarse. Entiendo. A lo mejor dejas de poner esa canción en tu coche o evitas participar en una manifestación que es pacífica pero ruidosa, no porque lo que hagas sea ilegal, sino por miedo a cómo lo puede interpretar un oficial. Terminas limitando tu propia libertad sin que nadie te lo ordene directamente. Exacto. Entendido. Ahora, en esa misma resolución se toca un punto que a muchos les parecerá de sentido común. Multas por insultos a la autoridad. Uno pensaría, bueno, eso sí está mal, hay que respetar. Pero la Corte también las invalidó. ¿Por qué? Este es un pilar de cualquier democracia. La Corte recuerda que los funcionarios públicos, por la naturaleza de su trabajo, tienen lo que llaman un plus de protección constitucional, menor en cuanto a su honor. ¿Qué significa eso? En español simple, tienen que aguantar más vara. Ajá. Su trabajo está bajo el escrutinio constante del público, y ese escrutinio a veces es duro, es incómodo y hasta puede ser ofensivo. Deben tener la piel más gruesa, por así decirlo. Mucho más gruesa. Protegerlos de insultos con una norma tan abierta sería, en la práctica, reprimir la crítica legítima. Claro. ¿Dónde trazas la línea entre un insulto y una crítica muy severa al desempeño de un gobernante? Es casi imposible. Y permitir ese debate, a veces ríspido, es esencial para que la gente pueda exigir rendición de cuentas. Por eso la Corte protege más el derecho de la ciudadanía a criticar. Que el honor del funcionario a no ser insultado. Y para rematar, también anularon multas por no usar cubrebocas. Eso sí que es sorprendente, con todo lo que vivimos, ¿no? Sí, pero de nuevo, el diablo está en los detalles. La norma no especificaba que la multa aplicaba únicamente durante una emergencia sanitaria declarada por una autoridad competente. Ah, ok. Estaba redactada de tal forma que el municipio podía decidir multarte por no usar cubrebocas en cualquier momento. Hoy, mañana o en 5 años, simplemente porque así lo consideraba el ayuntamiento. Otra vez, la arbitrariedad. Justo, la Corte le está diciendo a los municipios, su poder para multar no es absoluto.
Tiene límites muy claros que son los derechos fundamentales de las personas. Claro, es la Corte poniéndole un alto al poder municipal. Pero, ¿qué pasa cuando el gobierno tiene que ponerse un alto a sí mismo? Porque resulta que el mismo día se publicaron las nuevas reglas del juego para la comunicación oficial. Y parece que alguien en el gobierno federal está intentando evitar la tentación de la autopropaganda. Es una transición perfecta, la verdad, porque pasamos de cómo el Estado regula al ciudadano a cómo intenta regularse internamente. Se publicaron los lineamientos para las campañas de comunicación social de 2026 y son, pues, básicamente un manual para controlar cómo y en qué se gasta el dinero de la publicidad gubernamental. Y se ve que es un proceso súper burocrático, muy controlado. Todo tiene que pasar por un sistema que se llama SYNC, luego lo tiene que validar la vocería de la presidencia y al final lo autoriza una dirección en la Secretaría de Gobernación. Hay una cadena de mando clarísima. El objetivo es ese: centralización y control. Que no haya dependencias gastando por la libre en campañas que a nadie le importan. De hecho, los plazos son increíblemente estrictos. Para el 9 de enero las estrategias ya tienen que estar presentadas para validación y para el 16 de enero autorizadas. Quieren empezar el año con todo amarrado. Con todo amarrado. Burocracia, hay un artículo, el 50, que es la verdadera noticia. Dice, y lo cito a grandes rasgos, que los estudios para medir si las campañas funcionan no deberán incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de la imagen de cualquier persona servidora pública. En resumen, se acabó usar dinero público para construir la marca personal de los funcionarios. Es una línea directa contra una práctica muy arraigada. La idea es forzar a que la comunicación del gobierno sea institucional, que los anuncios hablen de servicios, de programas, de cosas de interés público. Como vacúnate o paga tus impuestos. Exacto. Y no de los logros del gobernador X o de la visión de la secretaria Y. Suena muy bien en el papel, pero seamos sinceros, ¿qué tan efectivo es? Pienso en las campañas de logros de gobierno, donde no sale la cara del funcionario, pero todo el anuncio, las calles, los uniformes, están pintados del color de su partido. ¿Esta regla realmente ataca el fondo del problema o es solo una formalidad que se puede rodear fácilmente? Es una pregunta muy pertinente y expone la limitación de cualquier norma. Por supuesto que hay maneras de darle la vuelta. La picaresca política es infinita. Totalmente. Sin embargo, esta regla no es inútil. Primero, crea una base legal sólida para que la oposición, los periodistas o los ciudadanos puedan impugnar una campaña que claramente viola el espíritu de la ley, aunque no muestre una cara. Y segundo, introduce otros candados, como la obligación de hacer estudios pre-test y post-test. ¿Para qué sirven esos estudios? Bueno, el pre-test es para medir, antes de lanzar la campaña, si el mensaje se entiende, y el post-test es para medir después si tuvo algún impacto real. Ah, ¿ya? Esto obliga a las dependencias a justificar el gasto con datos. Ya no basta con decir, mi campaña estuvo en televisión un mes. Ahora tienen que demostrar que sirvió para algo. Teóricamente. Teóricamente, esto dificulta gastar millones en una campaña cuyo único objetivo real es posicionar el color de un partido, porque los resultados del post-test serían malísimos en términos de impacto social. Pero, ¿quién audita esos post-test? ¿No podría una dependencia contratar una agencia de publicidad amiga que, convenientemente, reporte que la campaña para pintar todo de azul fue un éxito rotundo en promover el civismo? Ese es el siguiente nivel del problema, sin duda. La efectividad de estas reglas depende de la vigilancia externa, de los órganos fiscalizadores como la Auditoría Superior, de organismos autónomos y, crucialmente, de la prensa y la sociedad civil. Entiendo. La norma por sí sola no es una varita mágica, pero es una herramienta. Les da a los vigilantes algo concreto con qué golpear cuando detectan un abuso. Sin la regla, todo es subjetivo. Con la regla, hay un incumplimiento que se puede señalar. De acuerdo. Pasamos de la comunicación, que es un poder más blando, a un poder mucho más duro y directo, el de regular la economía y proteger las fronteras comerciales. Porque también tenemos una resolución que parece un thriller de negocios internacionales, una investigación sobre importaciones de perfiles y barras de aluminio desde China.
Es un caso de libro de texto sobre lo que se conoce como dumping. La investigación la pidieron dos empresas mexicanas grandes, Cuprum e Indalum. Su argumento era sencillo. Empresas chinas estaban vendiendo aluminio en México a un precio incluso más bajo del que lo venden en su propio país. A ver, explícame eso. ¿Por qué alguien vendería más barato en el extranjero que en su casa? No parece tener sentido comercial. A corto plazo no lo tiene. Pierdes dinero en cada venta, Entonces, pero es una estrategia a largo plazo. Inundas un mercado con producto baratísimo, artificialmente barato. La competencia local, que no puede igualar esos precios sin quebrar, eventualmente desaparece. y una vez que tienes el control del mercado, ¿Qué haces? Subes los precios a tu antojo. Es una práctica predatoria y por eso está regulada por las normas de comercio internacional. entiendo, y en el documento se mencionan a los importadores, como la ferretera Trooper, y sus argumentos. Decían que el aluminio que traían no era igual, que era para cosas específicas como persianas o cortineros, y que no competía directamente con el de Cuprum o Indalum. Era una buena defensa. Era su mejor carta. Básicamente decían, no estamos compitiendo, jugamos en canchas diferentes. Pero la Secretaría de Economía no se lo compró. Hizo un análisis técnico y concluyó que los productos sí son similares y, más importante, que la industria nacional tiene toda la capacidad para fabricar esos perfiles para persianas y lo que sea. O sea que el argumento de la diferenciación no se sostuvo. Para nada. ¿Y encontraron pruebas del dumping de los precios bajos? Y de forma contundente. La resolución habla de que encontraron un margen de discriminación de precios significativo. No es que vendieran un 5% más barato. El margen era lo suficientemente grande como para que la investigación concluyera preliminarmente que sí había dumping. Ok, entiendo el argumento de la industria nacional. Quieren proteger sus plantas y sus empleos. Pero viéndolo desde el otro lado, ¿esto no termina perjudicando al consumidor mexicano? Si le impones una cuota al aluminio barato de China, el carpintero que hace ventanas, la empresa que vende escaleras o la familia que quiere poner un cortinero nuevo va a tener que pagar más. No es un caso de proteger a dos empresas grandes a costa del bolsillo de todos los demás. Esa es la tensión clásica y la pregunta más importante en cualquier caso de proteccionismo. Y es una pregunta muy válida. La lógica del gobierno y de las reglas de la OMC es esta. El beneficio a corto plazo de tener precios artificialmente bajos no compensa el daño a largo plazo de destruir una industria nacional estratégica. O sea que es un cálculo a futuro. Exacto. Perder esa capacidad de producción, esa tecnología, esos miles de empleos calificados y volverse dependiente de un solo proveedor extranjero es un riesgo mucho mayor para la economía del país. Es un cálculo de costo-beneficio a largo plazo. Justo. Por eso la medida que se impone no es una prohibición, sino una cuota compensatoria provisional. ¿Qué es eso? Es como un impuesto especial a esas importaciones chinas que busca eliminar la ventaja desleal del dumping. El objetivo no es que dejen de vender en México, sino que compitan en igualdad de condiciones. Nivelar la cancha. ¡Exacto! Nivelar la cancha para que la competencia sea por calidad y eficiencia, no por precios predatorios subsidiados. La investigación final ya determinará si estas cuotas se vuelven permanentes. Entonces, el impacto en la industria mexicana fue real. El documento habla de una depresión del precio de venta al mercado interno. Tuvieron que malbaratar su producto para intentar competir. Así es, y eso provocó una reacción en cadena. Afectó negativamente sus ventas, su producción, el uso de sus fábricas, su rentabilidad y, por supuesto, el empleo. Fue un golpe documentado y medido. Por eso el Estado interviene, ejerciendo su poder para aplicar las reglas del juego del comercio internacional. Lo que hemos visto hoy son 3 retratos fascinantes del Estado en acción, 3 caras muy distintas del poder. Por un lado, tienes a la Suprema Corte diciéndole a un municipio, oye, tu poder para multar tiene límites, no puedes inventarte reglas ambiguas para controlar a la gente. Por otro, tienes al gobierno federal diciéndose a sí mismo, a través de la Secretaría de Gobernación, no podemos usar el dinero de la comunicación social para la promoción personal de los funcionarios, hay que poner reglas para controlarnos. Y finalmente, tienes a la Secretaría de Economía ejerciendo un poder hacia afuera, diciéndole a un actor internacional,
No puedes venir a mi mercado a destruir mi industria con prácticas desleales. Voy a usar mi poder para nivelar la cancha. Limita, se autolimita y ejerce poder. Es que esas 3 acciones publicadas el mismo día son una clase magistral sobre el Estado de Derecho. El poder tiene que existir, es necesario para regular la convivencia, para administrar los recursos, para defender la economía. Cierto. Pero ese poder no puede ser absoluto. Tiene que estar acotado por la Constitución, por las leyes y por sus propias reglas para proteger las libertades individuales y garantizar un mínimo de equidad. Lo fascinante es ver cómo esos principios tan abstractos se traducen en algo tan concreto como una multa por una canción, las reglas de un anuncio de gobierno o el precio de una barra de aluminio. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando para reflexionar. Uno de los documentos de hoy también detalla la creación de un nuevo Padrón Nacional de Personas Evaluadoras de Políticas Públicas. Es un sistema súper complejo, basado en puntos por experiencia y grados académicos, para decidir quién está calificado técnicamente para evaluar si los programas de gobierno funcionan o no. La pregunta es, ¿podría un sistema así, basado en méritos técnicos puros y duros, ser la mejor defensa contra la arbitrariedad y el uso político del poder que vimos en los otros casos? ¿O es simplemente crear una nueva capa de burocracia, más sofisticada, pero al final igual de controlable?